¿Ya? Entonces ya tenemos los ácidos grasos que están en la sangre como nos quedamos en que ingresaban ¿a dónde? A la célula, ¿no? En forma de ácidos grasos y glicerol, ¿no? Dentro de la célula se puede formar otra vez triglicéridos, ¿no? Y se puede almacenar, por ejemplo, en el tejido adiposo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando necesitan de la grasa? Por de repente están en ayuno, por ejemplo, no hay la glucosa para la obtención de energía, entonces necesitan de grasa. Se libera este almacén del tejido adiposo, ¿no? Pero en la sangre, ¿no? Si se han dado cuenta que para ser absorbida los triglicéridos no se hace como triglicérido, ¿no? Sino como ácidos grasos y glicerol, ¿no? Entonces, para que pasen a la sangre de nuevo y salgan de la célula, lo hacen también como ácidos grasos y glicerol. Entonces, los ácidos grasos, cuando salen a la sangre para irse a otro sitio que necesita energía, se transportan unidos a una proteína plasmática llamada albúmina. Entonces, yo le puedo preguntar quién transporta los ácidos grasos libres en la sangre, ¿no? La albúmina. El transporte se consigue por hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Ya les dije, esta hidrólisis se propicia por dos estímulos: ausencia de alfa-glicerofosfato, que mantiene el glicerol de los triglicéridos, por provisión de glucosa insuficiente, ¿no? El alfa-glicerol-fosfato va a hacer que el glicerol esté unido al triglicérido, ¿no? Pero si hay ausencia, va a haber lo contrario, ¿no? Entonces que se desdoble, entonces se libera el ácido graso y el glicerol, ¿no? Y también por varias hormonas endocrinas que activan una lipasa celular sensible a las hormonas que favorece la hidrólisis rápida de triglicéridos. Ya vamos a ver cuáles son estas hormonas o qué glándulas endocrinas activan esta lipasa celular que hay en el tejido adiposo y que es sensible a hormonas. Más adelante lo vamos a ver. Entonces salieron los adipocitos. Al salir de los adipocitos, los ácidos grasos se ionizan con fuerza en el plasma y la parte iónica se combina a la albúmina, ¿no? Y así es como se transporta, ¿no? El ácido graso unido se llama ácido graso libre o ácido graso no esterificado. La concentración plasmática de ácidos grasos libres en reposo se aproxima a 15 miligramos por decilitro. O sea que más o menos 0.45 gramos en todo el aparato cardiovascular, ¿no? Esta pequeña cantidad basta para casi todo el transporte de ácidos grasos por las siguientes razones. El recambio es extremadamente rápido, ¿no? La mitad de ácidos grasos plasmáticos se reemplaza por nuevos cada 2 a 3 minutos, dice. No sé, es rapidísimo. Y los trastornos que aumentan la velocidad de utilización de la grasa incrementan también la concentración de ácidos grasos libres en la sangre, ¿no? Por ejemplo, en caso de inanición o en diabetes. En condiciones normales, cada molécula de albúmina se une a 3 moléculas de ácido graso. Aunque sí acucia la necesidad, o sea, si es necesario que se transporte más o se necesita más ácidos grasos, puede unirse hasta 30 moléculas de ácidos grasos a cada molécula de albúmina. Y acá vamos a hablar de las lipoproteínas, ¿no? Su función especial en el transporte de colesterol. Muchas veces, los fosfolípidos. Muchas veces seguro ustedes han oído hablar de colesterol bueno, colesterol malo, ¿no? En realidad están hablando de las lipoproteínas, ¿no? Son proteínas de transporte tanto de colesterol como de fosfolípidos, ¿no? Luego de que tú has absorbido las grasas, después de haber extraído de la sangre todos los kilomicrones, más del 90% de los lípidos del plasma adoptan la forma de lipoproteínas, más del 95%.
partículas pequeñas, mucho más reducidas que los kilomicrones, pero de composición cualitativa similar. Tienen triglicéridos, tienen colesterol, tienen fosfolípidos y tienen proteínas, ¿no? La concentración total de lipoproteínas en plasma es de unos 700 miligramos por 100 mililitros de plasma, o sea, 70 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Ya? Y eso también se dosa, ¿no?, en pacientes para ver si están aumentados de colesterol, básicamente, ¿no?, que es lo que más tiene una lipoproteína, están los componentes, ¿no? Colesterol 180 miligramos por decilitro de plasma, fosfolípidos 160, triglicéridos 160, proteínas 200. Y son de 4 tipos, ¿no? LDL, LDL, HDL, ¿no? Son sus siglas en inglés, ¿no? De alta densidad, ¿no?, muy baja densidad. La lipoproteína de muy baja densidad, por ejemplo, contienen concentraciones elevadas de triglicéridos, concentraciones moderadas de colesterol y de fosfolípidos. Las de densidad intermedia antes han sido de muy baja densidad, pero se le ha extraído una gran parte de triglicéridos, ¿no? De modo que las concentraciones de colesterol y fosfolípidos están más altas. Las de baja densidad derivan de las anteriores, de la densidad intermedia, pero se llaman así cuando las de densidad intermedia se le ha extraído casi todos los triglicéridos. Entonces tiene una concentración mucho más alta de colesterol y moderada de fosfolípidos. Y la de alta densidad, o HDL, contiene gran concentración de proteínas, 50%, y cantidades mucho menores de colesterol y fosfolípidos. Por eso es que le llama el colesterol bueno, ¿no? Uno es eso, y lo otro es que ellos transportan el colesterol y los fosfolípidos de los tejidos hacia el hígado, ¿no? En cambio el resto hace lo contrario, el hígado los lleva a los tejidos y los almacena ahí, ¿no? Casi todas las lipoproteínas se forman en el hígado, donde se sintetiza casi todo el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos del plasma. Durante la absorción intestinal de ácidos grasos del epitelio intestinal también sintetiza pequeñas cantidades de HDL. La función básica de las lipoproteínas es transportar los componentes lipídicos de la sangre. Las VLDL o de muy baja densidad transportan los triglicéridos sintetizados en el hígado, principalmente al tejido adiposo, ¿no? Mientras que las otras son muy importantes en diferentes estadios del transporte de los fosfolípidos y del colesterol, desde el hígado a tejidos periféricos o desde la periferia al hígado. Lo último es en el caso de las HDL. Depósito de grasa, tejido adiposo y el hígado son los principales órganos donde se deposita la grasa, ¿no? ¿Ya? La función importante del tejido adiposo es almacenar triglicéridos hasta que sean reclamados para suministrar energía en algún lugar del organismo, ¿no? En el caso de que le falte, por ejemplo, glucosa, ¿no? Entre las funciones subsidiarias están la de proporcionar aislamiento térmico del cuerpo. Esto ocurre más, por ejemplo, en los recién nacidos que tienen la grasa parda, ¿no?, que les sirve de un aislante térmico, ¿no? Entonces ellos cuando salen de un ambiente que tiene la temperatura corporal, que es más o menos 37 grados, más o menos, salen a un ambiente más frío, ¿no? Porque la temperatura ambiental más o menos estará ahorita en qué grados estamos, 26, ¿verdad? 25, 26, ¿no? Entonces son más de 10 grados menos, ¿no? Entonces, para que ellos no se enfríen mucho, su grasita de ellos les sirve de un aislante térmico, ¿no? Entonces no pierden mucho calor. ¿Ya? ¿Qué otras funciones hay de este depósito de grasa? Secreción de hormonas. El tejido adiposo secreta hormonas como la leptina y la adiponectina, que afectan múltiples funciones del organismo.
entre ellos el apetito y el gasto de energía. Almacena el tejido adiposo, almacena triglicéridos casi puros en cantidades iguales al 80-95% del volumen celular. O sea, de la célula, el 80-95% es triglicérido, ¿no? del adipocito, ¿no? Y ustedes cuando lo han visto en su histología, ¿cómo se ve un adipocito? El tejido adiposo, ¿cómo se ve? Son unos huecos blancos, ¿no? Y solo se ve la membrana celular que es rosadita, nada más, como una red parece, ¿no? Y las cavidades blancas son las células, el citoplasma de la célula, ¿no? Solo que se ve blanco porque a la hora de hacer el proceso pasan por una sustancia que disuelve la grasa, entonces queda blanco nada más adentro. ¿Ya? Los triglicéridos se encuentran generalmente en forma líquida dentro de los adipocitos y es importante porque la grasa líquida se puede hidrolizar y se puede transportar desde las células, ¿no? Las células grasas sintetizan cantidades minúsculas de ácidos grasos y triglicéridos a partir de hidratos de carbono, completando la síntesis de grasa líquida. Parte de estas enzimas catalizan el depósito celular de los triglicéridos, de los kilomicrones y de las lipoproteínas. Otras, una vez activadas por hormonas, rompen los triglicéridos de las células grasas para generar ácidos grasos libres. Debido al rápido intercambio de ácidos grasos, los triglicéridos de las células grasas se renuevan aproximadamente cada 2 a 3 semanas, dice, ¿no? Entonces se está acá recambiando rápidamente los ácidos grasos, lo que significa que la grasa almacenada en los tejidos hoy no es la misma que el último mes y subraya el estado dinámico de la grasa almacenada. Entonces quiere decir que la grasa que tienes ahorita en tu abdomen en un mes ya no es la misma, es otra porque esa ya se ha utilizado y se ha vuelto a depositar. Uno lo ve igual. ¿Cómo se quema eso? La clave es no comer de noche. Esa es la clave. Porque cuando tú comes de noche, peor si te vas a dormir, ¿no? Toda esta glucosa que llega a tu sangre, que se absorbe, no necesitas energía para dormir. Que supone entonces se almacena, ¿no? Y si ya tiene lo repleto de la cantidad de glucógeno, se transforma en grasa. Entonces hay una frase que dice: desayuna como rey, almuerza como burgués y cena como mendigo. Lípidos hepáticos. Las funciones del hígado en el metabolismo de los lípidos son las siguientes. Descomponen los ácidos grasos en compuestos más pequeños para energía. 2. Sintetizan triglicéridos, principalmente a partir de los hidratos de carbono, pero también en menor grado de las proteínas. Y 3. Sintetizan otros lípidos a partir de ácidos grasos, en especial el colesterol y los fosfolípidos. El hígado almacena grandes cantidades de triglicéridos, ¿no? 1. Durante la primera fase del ayuno. 2. En la diabetes mellitus, ¿no? Porque no hay glucosa. Entonces él se prepara para... No tiene glucosa, menos va a haber glucógeno. Entonces él se prepara para agarrar los triglicéridos y entonces los almacena porque ya sabe que después no va a haber energía para hacerlo. Y en cualquier otro estado donde se use rápidamente la grasa en lugar de los hidratos de carbono para obtener energía. En estas condiciones se movilizan grandes cantidades de triglicéridos del tejido adiposo, se transportan en forma de ácidos grasos libres por la sangre y se depositan de nuevo como triglicéridos en el hígado, donde comienza gran parte de la descomposición inicial de la grasa. El hígado puede almacenar también grandes cantidades de lípidos en caso de lipodistrofia, ¿no? La lipodistrofia es un trastorno genético, ¿no? Donde hay deficiencia de adipocitos, ¿no?
Entonces el hígado es el que va a almacenar, ¿no? La célula hepática, además de triglicéridos, contiene grandes cantidades de fosfolípido y de colesterol que el hígado sintetiza continuamente. Además, los hepatocitos son mucho más capaces de desaturar los ácidos grasos. Esta desaturación la realiza una deshidrogenasa de las células hepáticas. Entonces el hígado es un recontra importante, no solo hay los lípidos, también todo lo que es metabolismo, ¿no? Todo lo que es metabolismo. Uso energético de los triglicéridos, formación de trifosfato de adenosina, ATP, ¿no? Bueno, la ingestión de las grasas varía considerablemente entre personas. Hay personas que les gusta comer bastante grasa, otras poco, otras moderado. ¿Ya? El uso energético de las grasas también es tan importante como los hidratos de carbono. Muchos de los hidratos de carbono ingeridos en cada comida se convierten en triglicéridos, después se almacenan y por último se utilizan en forma de ácidos grasos liberados de los triglicéridos para obtener energía, ¿no? El primer estadio en el uso energético de los triglicéridos es su hidrólisis en ácidos grasos y glicerol. Pregunta esa. ¿Cuál es el primer estadio en el uso energético de los triglicéridos? Respuesta: hidrólisis en ácidos grasos y glicerol. Una vez que son hidrolizados en ácidos grasos y glicerol, se transportan en la sangre a los tejidos activos, donde se oxidan para dar energía. Excepto, dicen, en dos tejidos, el cerebro y los eritrocitos. Ellos utilizan exclusivamente la glucosa. Pregunta de Sara. ¿Qué tejidos utilizan exclusivamente la glucosa para obtener energía? Cerebro y eritrocitos. Glóbulo rojo. ¿Ah? Excepto el tejido cerebral. No, claro, o sea, ahí dice, está hablando de los ácidos grasos de glicerol, ¿no? Transportan a la sangre donde se oxidan para dar energía, pero excepto el tejido cerebral y eritrocitos. ¿Por qué? Excepto en ellos, porque ellos solamente usan glucosa. ¿Ya? Pregunta esa. El glicerol al entrar en el tejido activo se transforma de inmediato por acción de enzimas intracelulares con glicerol 3-fosfato que sigue la vía glucolítica de degradación de la glucosa para proveer energía, ¿no? Ya es la vía que ya conocemos, que ya hemos tratado anteriormente. La descomposición y oxidación de los ácidos grasos solo tiene lugar en la mitocondria. ¿Ya? Puede ser otra pregunta. La descomposición. ¿Dónde tiene lugar la descomposición y oxidación de los ácidos grasos? Mitocondria, citoplasma, núcleo, membrana celular. La respuesta es mitocondria. ¿Cómo se llama el transportador que lleva los ácidos grasos a la mitocondria? Carnitina. Carnitina. Ahora ya la carnitina agarra el ácido graso y lo mete a la mitocondria, ¿no? ¿Para qué? Descomposición y oxidación. Entonces dentro de la mitocondria se separa de la carnitina y se descompone y se oxida. Se descompone mediante la liberación sucesiva de fragmentos de dos carbonos en forma de acetilcoenzima. Este proceso se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Dónde ocurre la beta-oxidación de los ácidos grasos? En la mitocondria. ¿Ya? Sí, beta-oxidación. Ahí viene la beta-oxidación, para que lo estudien detenidamente. Puedo preguntar, ¿qué enzimas intervienen? Biosinasa. De aquí. Entonces, en la beta-oxidación, ¿qué se genera? Molécula de acetilcoenzima.
y entran de inmediato al ciclo de Krebs y siguen el resto de reacciones que ya hemos estudiado. ¿Ya? Ahí está la reacción de cada molécula de acetilcoenzima en el ciclo de Krebs. De este modo, tras la degradación inicial de los ácidos grasos a acetilcoenzima, su destino final es precisamente el mismo que el del acetilcoenzima, formada a partir del ácido pirúlico durante el metabolismo de la glucosa. ¿Ya? La oxidación completa de una molécula de ácido esteárico, que es un ácido graso, genera 148 moléculas de ATP. No obstante, para la combinación inicial de la coenzima A con la molécula de ácido esteárico se consumen 2 enlaces de energía, con lo que la ganancia neta asciende a 146 moléculas de ATP. O sea, te da mucho más energía que la glucosa. Era 126, parece. Por ahí. Formación de ácido acetoacético en el hígado y transporte en la sangre. Cuando las cadenas de ácidos grasos se desdoblan en moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? Estamos hablando del proceso anterior, donde esta va a entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Se condensan 2 de estas moléculas en otra de ácido acetoacético, ¿no? Que la sangre transporta hasta otras células del organismo, donde sirven también para obtener energía. Parte de este ácido se convierte también en ácido beta-hidroxibutírico y cantidades muy pequeñas en acetona, que difunden libremente a través de las membranas celulares hepáticas. Son transportadas por la sangre a los tejidos periféricos, donde suceden las reacciones inversas y se sintetizan moléculas de acetilcoenzima. Estas moléculas entran a su vez al ciclo del ácido cítrico y se oxidan para producir energía, ¿no? Entonces, esta formación del ácido acetoacético también te puede servir para obtener energía, ¿no? Las concentraciones de ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico y acetona a veces se elevan mucho en sangre y líquidos intersticiales. Este estado se llama cetosis, ¿no? Porque ellos son cuerpos cetónicos, eso tenés que mencionar, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la diabetes, ¿no? ¿Dónde ocurre más la cetocidosis? Pregunta de paciente. ¿Diabetes tipo 1 o en el 2? Cetosis tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. Que es la diabetes. Da más en jóvenes, ¿no? Pues le llaman juvenil. ¿Ya? Entonces, ellos, como no tienen glucosa, usan las grasas para obtener energía. Y las grasas, cuando tienen energía, algunos productos de grasa son estos, ¿no? Ácido acetoacético, ácido butírico, acetona, que son cuerpos cetónicos. Algunos se pueden usar para obtener energía de nuevo, ¿no? Pero cuando se elevan mucho, causan lo que se llama la cetosis, ¿no? Y en diabetes se llama cetoacidosis diabética, ¿no? Doctor, entonces, los jóvenes que hacen bastante ejercicio, ustedes recomiendan que coman también carbohidratos de pan, para que si no va a salir de la grasa de lo que tienen. Cuando son atletas, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Pero recuerda que tú haces ejercicio, o sea, no a nivel de atleta, no todos los días, ¿no? Te recuerda que tienes una reserva de glucosa, ¿no? Tanto en tu hígado, que eso va a suplir, ¿no? La necesidad de cuando estés comiendo. ¿Ya? La cetosis aparece en particular como consecuencia del ayuno en personas con diabetes y a veces incluso cuando la dieta se compone casi enteramente de grasa. Hay gente que come pura grasa. Si no se utilizan hidratos de carbono para producir energía, casi toda la energía orgánica ha de provenir de los lípidos. En consecuencia, se suministran grandes cantidades de ácidos grasos a las células de los tejidos periféricos para la producción de energía,
y a las células hepáticas, donde gran parte de los ácidos grasos se convierte en cuerpos cetónicos, ¿no? Los cuerpos cetónicos pasan desde el hígado al resto de las células. Por razones diversas, las células solo pueden oxidar una cantidad limitada de cuerpos cetónicos. O sea, no de todo pueden obtener energía, sino de alguna, ¿no? Entonces el resto se va a ir almacenando, ¿ya? Al mismo tiempo, el hígado vierte enormes cantidades de ácido acetocético y cuerpos cetónicos. Las concentraciones sanguíneas se elevan hasta 20 veces por encima de lo normal, causando una acidosis extrema. Por eso le llaman cetoacidosis. Y la acetona es una sustancia volátil y parte de ella desaparece en pequeñas cantidades con el aire expirado, lo que da lugar a un olor a acetona. El aliento que representa un criterio diagnóstico de la cetosis, ¿no? Entonces, el aliento a acetona, ¿no? En pacientes diabéticos, ¿no? Cuando tienen cetoacidosis, es característico, ¿no? Dicen que es un olor como manzana, ¿no? Un olor a manzana. Si se pasa lentamente de una dieta basada en hidratos de carbono a otra casi completamente de grasa, el organismo se va a acostumbrar a usar mucho más ácido acetocético que el habitual y no suele aparecer cetosis. Es un mecanismo compensatorio, ¿no? Bueno, obviamente estoy hablando de gente sana, ¿no? Un diabético, pues imagínate. Hay varios factores que potencian el metabolismo del ácido acetocético en las células, incluso las células cerebrales, cuya energía proviene casi siempre de la glucosa, puede extraer al cabo de unas semanas un 50 a 70% de su energía a partir de las grasas, ¿no? En el caso de que la dieta sea completamente grasa, ¿no? Estoy hablando, no en condiciones normales. Cosa que casi no ocurre nunca, ¿no? Como le dije al principio, la dieta casi de nosotros es muy carbohidrato. Arroz, papa, proteínas poquito, grasas sí, a veces bastante. Síntesis de triglicéridos a partir de los hidratos de carbono. Ahí la gaseosa, olvídense de la gaseosa. Es la muerte. Sí, olvídense de la gaseosa. Totalmente perjudicial. Y eso no es lo serénico. Síntesis de triglicéridos a partir de hidratos de carbono, ¿no? Usualmente cuando se necesitaba energía era la gluconeogénesis, era cuando formabas glucosa a partir de otros elementos que podían ser lípidos o proteínas, ¿no? Pero también se puede formar grasa de triglicéridos a partir de hidratos de carbono. ¿Ah? Y eso ocurre, lo que les dije, cuando ya superas la cantidad superas tu límite o tus requerimientos energéticos y superas tu almacenamiento de glucógeno. Entonces lo que resta se va a transformar en grasa. ¿Ya? Se deposita en el tejido adiposo. Casi toda la síntesis de triglicéridos humanos ocurre en el hígado, pero también puede ocurrir en pequeña cantidad en el tejido adiposo, ¿no? Los triglicéridos formados en el hígado se transportan principalmente en las VLDL hasta el tejido adiposo donde se almacenan, ¿no? Pasos para la síntesis de triglicéridos a partir de hidrato de carbono: conversión de la enzima A en ácidos grasos y combinación de los ácidos grasos con el alfa-glicerol fosfato para formar triglicéridos. Acá yo no quería poner fórmula, esas cosas. Durante la síntesis de triglicéridos, solo un 15% aproximadamente de la energía original de la glucosa se pierde en forma de calor. El 85% restante se transfiere a los triglicéridos almacenados.